Costco. Quien no conoce a Costco en México, es uno de los supermercados de club de precio más conocidos aquí en México ahorita mismo, pero no por cosas buenas por los revendedores. Ya sabemos que a los revendedores, a todos nos cagan con precios sumamente exageradamente caros, y no es la excepción con los revendedores de Costco. Son más cabrones vendiéndote un pastel a 500 pesos mexicanos, mientras que en Costco puede costar unos 229 pesos mexicanos, y es que muchos revendedores, o más que todo jóvenes que no quieren trabajar, y lo único que hacen es comprar, pues los 5 pasteles que se pueden, para luego revenderlos más caros. Mira, con cafeterías lo entiendo y todo, sé que hay cafeterías que no pueden hacer sus propios pasteles, y recurren a comprar pasteles en las tiendas como Costco o Sam's Club, pero con los vendedores que lo venden más caro y que solo lo venden porque, sí, que ni tienen un negocio o algo, y es solo para ganar dinero y no quieren trabajar. Pero les voy a decir algo. Costco no es una tienda para microempresas. Entonces, ¿qué es Costco? Simple. O un autoservicio. ¿Y cómo lo sé? Porque en su misma página te lo dicen, diciendo esto. Es una cadena internacional de tiendas de autoservicio con un formato de club de precios exclusiva para socios con membresía vigente. Costco ofrece una amplia selección de artículos de marcas nacionales e internacionales líderes del mercado con los más altos estándares de calidad, a los mejores precios posibles. Y sé que muchos se van a preguntar, ¿qué es un club de precios? Simple, pongamos de ejemplo un supermercado común y corriente, no sé, Walmart contra, no sé, pues, Costco. Walmart es un supermercado que se adapta al precio que tienen los artículos. Mientras un artículo cueste más, van a aumentar el precio, y mientras más barato van a bajar el precio, pero siempre se adapta al precio que ponen las empresas, como Xbox, PlayStation, Nintendo, Apple. Mientras que un club de precios baja los precios de los artículos para que sean más bajo, pero se hace con la membresía. ¿Por qué? Porque imagínate entrar a una tienda donde tienen los precios más bajos que en otras y comprar un artículo con un precio más bajo, pues muchos comprarían allí, ¿no? Sí, pero la empresa estaría perdiendo dinero, algo que no le gustaría a la empresa para nada, y por eso se creó el club de precios. Y hay pagar una membresía de la más barata o hasta la más cara. La más barata tendrá menos beneficios, mientras que la más cara tendrá más beneficios, y mientras más personas compren la membresía de cualquiera, de la más baja a la más alta, por un mes, la empresa va a ganar más dinero. O sea, tú vas a pagar no solamente el artículo a un precio barato, sino también la membresía por mes, y ese es el punto. Costco es un autoservicio, por eso no se pueden dar a la libertad de crear un buen de pasteles como si lo puede hacer Sam's Club, porque ese sí es un lugar para microempresas para comprar pasteles, panquecillos y todo eso. Por eso los precios en Costco y en Sam's Club son más baratos. No pagas el artículo solamente, sino también pagas la membresía por mes, para tener estos beneficios. Pero es algo que mucha gente no comprende. Aquí en México, solamente tuvimos una tienda de club de precios, la cual era Sam's Club, y lo que voy a decir es que Sam's Club y Costco no son lo mismo. Sam's Club está diseñado para hacer una tienda, para apoyar a la gente en emprendimientos, o como se dice en México, microempresas, y Costco está diseñada para autoservicio, o sea, para gente que no tiene tanto tiempo. Son dos cosas diferentes, pero pues es algo que en México no se comprende, lastimosamente. Es lo que pasa en México. Ahora hablemos de los revendedores de Costco. Puedo decir de ellos, son bien pendejos. Por eso también se limitaron a los 5 pasteles en Costco, porque no se podían costear el tiempo para hacer más pasteles, como si lo puede hacer Sam's Club, porque ambas empresas son distintas, como ya dije. Pero pues es algo que no entienden, por ser una de las segundas empresas más conocidas en un club de precios, y por qué tampoco quieren trabajar y solo quieren vender pasteles de Costco porque son más buenos, o sea que son sabrosos los pasteles del Costco. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren trabajar, y solo quieren conseguir dinero? ¿Y cómo lo hacen? Pues vendiendo pasteles. Y también su típica frase de apoyen a los negocios pequeños. Estoy de acuerdo en la frase de apoyan a los negocios pequeños, pero cuando les preguntas si hicieron los pasteles y luego te responden no, yo los compré del Costco, entonces es que no eres un negocio pequeño y solo los revendes porque necesitas dinero. Y me acuerdo muy bien de lo que pasó con un TikToker llamado Chuy, que estaba revendiendo no pasteles del Costco sino roscas del Costco, roscas de Reyes a 700 pesos mexicanos. Eso es como no sé, $40 estadounidenses, y en pesos argentinos ni les cuento cuánto sería, pero sí se pueden estar dando cuenta de cuánto caro sería. Ay, que por cierto ahora se está poniendo a vender pizzas de Little Caesars porque dice que a nadie se le había ocurrido comprar pizzas y que te la lleven a tu casa. Quiero reír para no llorar, como si no lo hicieran ya las pizzerías, o mejor aún, como si no lo hubieran hecho ya servicios como Uber Eats o Rappi. Mente de tiburón, sí claro, mente de una puta ballena. Como digo, no
está malo comprar pasteles o panecillos o galletas para vender, pero si tienes un negocio como una cafetería pequeña, no porque los vendas y ya, revender no es un negocio. Demos un ejemplo con los juegos. Antiguamente los juegos no se podían comprar de manera digital, ya todos lo sabemos, antes lo tenías que comprar en físico. Imaginemos que un vendedor vende ese juego a no sé $100 estadounidenses de un juego que costaba $60. Obviamente revender un videojuego ya no es un negocio para los revendedores porque, bueno, lo puedes ya comprar de manera digital y tenerlo en tu PC, consola o celular, y para ellos vender un juego físico sería perder dinero para los revendedores, pero aún así revenden las cosas más caras, para solo ganar más dinero. Lo cual no es un negocio como ya dije, y como dije tampoco está mal comparar pasteles para una pequeña cafetería, los revendedores ganar más dinero con la ley del mínimo esfuerzo, que tampoco voy a decir que hayan revendedores malos, hay revendedores que bajan bastante el precio para que la gente lo pueda comprar, pero ¿cuántos revendedores has visto que bajen el precio de un artículo? Exacto. Casi nadie. A ver, la muerte de Costco en México puede que sea una realidad. Si Costco ve que su formato de ganancias no sirve tanto en México, pues lo que pueden hacer es quitar todos los supermercados de Costco y decir adiós, para que luego todos los revendedores empiecen a llorar porque se fue Costco. Para la gente joven que trabaja revendiendo pasteles de Costco, ¿y en cuántos países latinos crees que está Costco? Pues le voy a decir solo en 2: México y Puerto Rico. Sí, solo estos dos, y como dije, si Costco ve que su formato de ganancias en Estados Unidos y en los demás países no funciona en México, pues pueden decir adiós y quitar todos los lugares en donde estaba en México, así de simple. Y Luis, ¿cómo podemos evitarlo? A ver, escucha, cabrón. La razón es que para los revendedores ya los pasteles ya no van a hacer una ganancia tanto grande, después de unos años, ya que comprar solo 5 pasteles para venderlos por rebanada poco a poco más caro, la gente no va a comprar más porque los estás dando más y más y más caros, y van a preferir mejor comprar en la tienda de Costco, y eso es mejor ya que la tienda consigue más ganancias, consigue más personas y consigue más membresías para generar más ganancias. Tus ganas teniendo precios bajos y ofertas gracias a la membresía, y los de Costco ganan teniendo más dinero gracias a la membresía y por lo que compras. En este caso todos ganarían, exceptuando los revendedores, y como digo, esto no se trata de ser tóxico, no se trata de desinformar, no se trata de que comprar pasteles para revenderlos está mal. Eso sí, es que tienes una cafetería pequeña, solo traté de informar más de cómo funciona Costco y el problema de los revendedores de Costco, e intentaré informar más sobre este, ya que aunque sea un chiste acá en Latinoamérica, si puedes llegar a ser algo que Costco se vaya de México y terminen oyendo más partes como no sé, Perú, Argentina y otros lugares más de Latinoamérica. Y por favor, ya duerman a los revendedores como los perritos para que no se enojen. Les voy a poner un video de un niño siendo usado como cuerda mientras hablamos. Si técnicamente las personas deciden mejor comprar las membresías para ir por los pasteles de Costco y no los revendedores, tal vez Costco vea más factible construir más supermercados de Costco en México y puede que hasta en Latinoamérica, y de corazón espero que sí, ya que este supermercado de Club de Precios tiene muchas chances para triunfar en el futuro, pero bueno, solo el tiempo nos dirá. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle like, suscribirte y puedes seguirme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Skip it up and that up.